ministro de la Rubinca que no se admira su figura celestial, por favor. Se ve un cotoneo, Para no perder el registro del aire. Ay, por Dios, querido. Además en un día tan importante. Por favor, vamos Ay, así. Roberto. En slowly. No, vení, Roberto, vení. Ay, por favor. ¿Sí o no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa que está encerrada? No, ¿A dónde tengo que ir? Nadie me dijo nada. Ay, ¿Qué Roberto, despelote? para mí estás un poco pero no te puedo tocar. No, es que no lo escucho al productor. ¿Me puede... Gracias, si es tan amable, dígale al sonidista que baje otra vez, por favor, el señor del piso, porque el productor no lo escucho. Roberto Dígame. Funes Ugarte, un día muy especial para la República Argentina, para un movimiento político el más importante de la historia de nuestro país. Qué cantidad de gente. El Día de la Lealtad Peronista, una cobertura importantísima que ha desplegado C5N y que por supuesto vamos a estar analizando con todo el detalle y con el sello que tiene Sobredosis de TV, recordando ya después de 75 años lo que fue esa plaza multitudinaria repleta de trabajadores y de trabajadoras pidiendo por Juan Domingo Perón. Una jornada que transmitió C5N desde muy temprano, se hizo allí un llamado especial para todos los seguidores del canal, usted sabe, y toda la Argentina vio a través de las pantallas desde muy temprano la personalidad de cada uno de los peronistas que estuvo allí. Vení, que no podés. Dijo que sí, me acaba de decir que sí. Me acaba de decir. Chico. ¿Qué? Que nos sentemos, bueno, pónganse de acuerdo. Bueno, ¿saben lo que pasa? A ver, chicos, yo sé que les ha ido algo con el rating, pero por las dudas, díganos las cosas como las tenemos que hacer. Bueno, no te enojes. Es en vivo. Hoy es un día muy importante. No se enoje, mi querido invitado, porque estas cosas pasan en vivo. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Sobredosis de TV, 21 horas, como todos los días, aquí en una jornada muy interesante para todos los argentinos que vieron, bueno, todo lo que sucedió en las calles a través de la pantalla de C5N. Pero no estamos solos, ha venido él, una vez más aquí a Sobredosis de TV. La otra vez no tuve el gusto de recibirlo, pero hoy sí. ¿Cómo le va Aníbal Fernández, que dice cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? Bien, lo veo allí, tranquilo, paisano, ¿no? ¿Sí? Sí, un día muy lindo. ¿Cómo la pasó hoy? Cuéntenos. Bien, contento porque de alguna manera, con el cuidado que todos debemos tener respecto de lo que está sucediendo con este bicho, y que es importante que todos aportemos un poquitito de nosotros para que los otros también estén protegidos y cuidados, como la Constitución obliga al propio gobierno y al presidente a hacerlo. De la mejor forma se pudo expresar el peronismo diciendo lo suyo, como lo dice siempre, con alegría, con la satisfacción de no tener que hacer las cosas de mala manera, sin agraviar a nadie. Trabajaron todos los medios sin ningún tipo de complicaciones, porque así somos nosotros. Yo recuerdo en los primeros tiempos del doctor Alfonsín, le hemos hecho varias movilizaciones al doctor Alfonsín en la 9 de julio con 500, 600, 700.000 personas, hablando Saúl Ubaldini, y yo lo he visto en aquel momento a Sergio Villarroel, un enorme periodista. Claramente. Claro que sí. Jefe de noticias de Canal 13. El padre de nuestro compañero. El padre de Darío y el padre de Claudio. Un enorme periodista, pasar por entre todo el mundo y jamás nadie le hubiera faltado el respeto. Un enorme periodista, quiero decir, no era peronista, pero era un periodista muy formado, muy serio, y nunca a nadie le hubiera faltado el respeto. Estas son las cosas que tenemos que aprender los argentinos. Aníbal, me dio la sensación, y quiero compartirla, a ver si vos tuviste la misma percepción, que en un marco y en un clima de dificultades económicas muy fuertes en el país, hoy los testimonios, estuve mirando C5 desde muy temprano y leyendo muchos diarios, el testimonio de aquellos que se acercaron en esa caravana que no convocó el gobierno nacional y que se expresaron en las redes sociales, fue de esperanza. Lo que se escuchó fue un mensaje de esperanza. ¿Coincide? No puede ser de otra manera, porque desde el primer momento que Alberto y Cristina llegan a la gestión de gobierno, se hacen cargo de una situación oprobiosa, de la Argentina explotada en 1000 pedazos, y no tienen más remedio que hacerse cargo en las condiciones que está. Esto es una continuidad jurídica inevitable y que hay que tratarla como son. No hay tiempo para decir, minuto, como en cualquiera de los juegos, déjenme ver, arreglen el quilombo que deja este tipo y veamos cómo ordenamos nosotros lo que viene por detrás. La realidad es que era un conflicto severo, había que tomarlo. En ese momento empieza a pensarse un país con un montón de gestos que se cortan abruptamente con una pandemia, y en esa pandemia lo primero que hay que hacer es proteger a los de uno, tratar de que la menor cantidad de contagio posible se conquiste de la mejor manera, y del mismo modo apostar a que la menor cantidad de hombres y mujeres nuestros pierdan la vida por esta enfermedad. Bueno, ese es el primer esfuerzo, pero no estaba solamente dedicado a eso. El presidente también caminaba y mascaba chicle, porque a la vez de ser eso, tanto él como su ministro de Economía se propusieron darle un sentido
toda esa deuda que nos dejaron, que era imposible, que era explotar el país en 1000 pedazos. Nos decían que era mentira, pero resulta ser que después de tanto trabajo y tantos agravios que se come Martín Guzmán, un día se desapareció con un papelito que dice, mire, de cada 100 que debíamos 54.8. De la tasa que decían los vivos, los Pratgá y todos estos vivos que nos contaban que 7,5, 8% de tasa cuando la plata la tiraban por la cabeza en el mundo, bueno, que terminó acordando en 3,07 la tasa de interés, una reducción de 37.700 millones de dólares. Bueno, si eso lo siguieron haciendo y nos decían, no estamos ni en la cola de la vacuna, estamos en condiciones de cuando esto esté definido, después de la fase 3, comencemos a elaborarla en conjunto con México para 250 millones de personas, que no incluye Brasil porque está en otro proyecto. Digo, muchos elementos, y la gestión ha dado muchísimos frutos que no se ven. Una parte, porque buena parte de esos medios que están jugando con la derecha y que aportan a la confusión todo lo posible y no aportan conclusiones y no muestran la realidad de lo que está haciendo la gestión, y bueno, vamos a tener que seguir esperando que eso se vaya resolviendo con este bicho de un costado y empiece a explotar, por un lado, la obra pública, insisto siempre en el enorme trabajo de Catopodis y de Gustavo Arrieta en vialidad, enorme esfuerzo por un lado de ellos, enorme esfuerzo por quienes están en la industria, en producción, trabajando con lo que tienen que hacer, un fortalecimiento de un mercado doméstico abastecido por las pymes, pero el que empuja, ¿viste cuando al vecino no le arrancaba el auto y de buena leche uno se bajaba y decía, don Juan, dile que le empujamos entre todos? El vecino da una mano. El que va a empujar ¿Quién va a ser el Estado. vecino? Tiene que ser el Estado, y el presidente lo tiene muy claro y eso me deja muy tranquilo. Aníbal, quiero hacer una consulta, usted la mencionó, mucha gente esperaba la palabra de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y preguntarle a usted si sabe qué pasó, porque no lo sé, no lo sé. Si me hubiesen, a ver, si usted me da la lapicera y me hace de maestro de ceremonias para que yo lo decida, yo hubiese dejado las cosas como están. ¿Cómo salieron hoy? Sí, como están. No hubiese pedido que hablara Cristina, porque me parece que esta mala fe también en el que se ha instalado, es viejo esto, ¿no? Es tan viejo como la historia, de quién es el que teóricamente le manda a hacer las cosas al otro. Sí, a ver, dicen que Cristina es quien Cuando maneja... Néstor Kirchner ganó, exactamente, y que Duhalde había jugado en la misma línea que nosotros, se decía que Duhalde era el que manejaba el títere, que era Néstor Kirchner. En el 2005 competimos contra Duhalde, ganamos por el doble de los votos la senaduría de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Cristina. Bueno, entonces ya dejó de ser Duhalde el que manejaba el títere de Néstor, sino pasó a ser Cristina la que manejaba el títere. ¿Y qué dice ella Pero cuando en el se habla de 2007, eso? cuando Cristina es presidenta de la Nación, resulta ser que Néstor es el que manejaba el títere, que era Cristina. Es una estupidez, eso no existe. ¿Y ella qué piensa? Usted que tiene más cercanía con la vicepresidenta, cuando la mencionan como es la persona que estaría gobernando en vez del presidente Alberto Fernández. Pero Cristina es inteligente, esas cosas no la mesa, no le presta atención a eso. La realidad es que es tan concreta la visión que en el mismo marco de lo que yo siempre insisto, que nadie llega a esos lugares arriando con un palito, son todos gente difícil, todos son difíciles. Cristina es difícil y Alberto es difícil, con lo cual, ¿quién les hace creer que va a ser Alberto el que va a bajar la cabeza y a decir que sí? Discutirán tantas veces como necesiten, y si discuten acalorados, ¿qué me importa? Y si en el medio de la discusión acalorada hay una puteada, ¿qué me importa si lo que estamos discutiendo nada menos que del bienestar de los argentinos? Gracias por Ahora, contestarlo. Gracias. ¿Crees, Aníbal, que hoy, evidentemente, también el análisis es que no estaban dadas las condiciones o el contexto para que apareciera Cristina? Sí lo hizo en sus redes sociales, no estuvo Cristina para no está hablarle nunca a su gente, pero sí lo hizo Cristina en Twitter. no está nunca ¿Pero crees que es posible una pronta aparición, quizás pensando en un año de la elección, antes de fin de año? En el momento que sea necesario, no es necesario que eso sea así. El otro día, el impresentable del presidente que tuvimos salió a decir que Cristina tenía secuestrado al peronismo. Entonces, mi contestación es muy simple, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque el peronismo es insecuestrable, no le pertenece a nadie, pero a su vez nos pertenece a todos. Yo reclamo la parte que me toca, yo la quiero defender. Mi presencia hoy acá, yo no he hablado con nadie del gobierno para venir a este programa. Vengo porque me da placer, lo hice toda mi vida, soñé desde pibito ser un cuadro que pueda defender las políticas del peronismo. Vengo a defenderlo al peronismo, pero cada una de las cosas que se muestran en ese punto nos tiene que mostrar si es realmente entonces que va a haber alguien que sea capaz de secuestrarlo. No, nos pertenece a todos. Y en ese marco entonces hagamos comparaciones. Sí. Cristina es muy inteligente, Macri no lo es.
para nada. Y eso sintetiza Cristina un poco la postura por ahí de tiene unos explicación huevos de hoy. terribles, Macri no los tiene. Y en el tercer lugar es que Cristina es la jefa del movimiento nacional peronista. Y en este marco, ¿qué necesidad tiene de participar si estamos discutiendo cómo llevar adelante las políticas públicas que hablan del bienestar de los argentinos? Es el presidente el que la ejecuta, no hay otro, no hay una Cristina que lo llame y le diga, ven y toma la sopa, anda, ahora tómatela. No existe eso. No existe, y entre ellos deben hablar. ¿Y quién se va a perder la oportunidad de tener de asesor a alguien que fue presidente 2 veces, que en la segunda presidencia ganó por el 54.11% de los votos, que después de todo eso se fue despedida por una plaza entera que le reconoció los gestos, los hechos, todo ese tipo de cosas? Uno lo mira hasta con dolor todo lo que en aquel momento sucedió, porque después fue toda la basura. Los 4 años esto hicieron eso, ¿no? Tenemos un programa, sí. Dice, el Dante en el quinto infierno es un dolor mayor y que recordarse del tiempo feliz en la miseria. Qué triste que es recordar los tiempos felices en la miseria. Este país lo llevaron a la miseria. El peronismo lo va a sacar. El peronismo va a estar, por supuesto, atravesando ineludiblemente, inevitablemente todo nuestro programa, como ha sido toda la cobertura del día de hoy, y como además se ha reflejado en todos los medios de comunicación, porque el peronismo trascendió y quedó definitivamente en la historia, no solamente de la República Argentina, sino como modelo paradigmático de todo el Cono Sur. ¿Dónde empieza la historia? ¿Cuándo empieza la historia del peronismo como peronismo? Así arrancamos sobre OCIDE TV. ¿Qué ves, sargento? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. 17 de octubre, a la mañana, se produjo una explosión popular. Durante su gestión se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se crean tribunales laborales, se logran conquistas como la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la firma del Estatuto del Peón Rural. Por primera vez apareció como un actor político importante el pueblo concreto, no el pueblo del que se hablaba retóricamente, sino la gente común, la gente desalineada. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra Perón? Yo creo que la primera vivencia que recuerdo es el 17 de octubre. ¿Cómo te lo contaron? No lo viví, lo vi. Es decir, ¿Estabas ahí? No estabas, yo estaba estabas en la fuente sacándote los zapatos. no. Y nos tildaron de cabecita negra. No me molestó jamás que me hayan criticado que los negros peronistas nos veníamos a lavar las patas en la provincia de la Plaza de Mayo. A mí no me molestó. Yo estaba en el balcón, en mi casa era Carlos Vicente López. Estabas en otro balcón. En otro balcón. Desde los balcones, los soberbios de la fortuna, del poder y del saber miraban la muchedumbre despreciando su espíritu que venía de lo más profundo de la tierra. Y mirábamos por el balcón esta procesión. Era como si vinieran marcianos. Ahí había un sujeto nuevo, los migrantes internos, los que venían de las provincias interiores. Los negros, era la negritud, la barbarie. Para la oligarquía era un asalto a la ciudad culta. Era como si vinieran marcianos. ¿Te das cuenta? No había idea de que del otro lado del riachuelo había otra Argentina directamente, ¿no? El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus expeditos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la Casa del Gobierno. En la Casa del Gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para el tema de elecciones? El general Farrell estuvo totalmente de
hablé y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Al peronista le gusta tener elementos que todo el tiempo lo representan, es decir, disfruta de ser peronista. ¿Qué ideología política tiene? Vamos a dejar de hablarnos de ideología, señorita. ¿Por qué no hablamos de Perón? En algún momento en el siglo pasado en nuestro país hubo un señor que se llamó Perón y que de alguna manera fue el primero en fijarse en los pobres. Fue el primero que les dio algo a los pobres. Mi padre se fue. Mi madre se quedó en la calle con todos sus hijos. A los 9 empecé a vivir solo, le pedí trabajo a Perón. Nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Contame eso. Estábamos en Ushuaia, habíamos llegado hasta... Me vine de Ushuaia a Buenos Aires en 3-4 meses, 9 años. Mi madre me dio por perdido. Yo me vine sin decir nada, salí para acá. Y le pregunto a un vendedor, le digo, ¿dónde puedo hablar con Perón? Y mirá, dice, yo leí en el diario que mañana va a La Plata. Y llegué a La Plata a la noche, dormí en el costado de la catedral y a la mañana empezó a venir gente, parecía el Ramadán. Dobla el auto aquí, Perón a la derecha, Eva a la izquierda saludando. Logro pasar el cordón policial. Y cuando estoy llegando al auto me caza un policía, pero Perón me ve de ese lado, venía saludando y dice, déjelo venir. Y paró el auto, hizo parar el auto. En el medio de toda esa gente, antes de llegar a la catedral. La señora Eva se acerca a ver por qué hizo parar el auto, los autos estribo. Me subo al estribo y me dice, ¿querías hablar conmigo? Le digo, sí. ¿Qué me quiere decir? ¿Hay trabajo? Y la señora Eva dijo la primera frase ética que escuché en mi vida. Me acompañó hasta el día de hoy. Por fin alguien que pide trabajo y la limona. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por esa condición de fe, no quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen. Perón no era revolucionario, ni mucho menos. Eva Perón sí era revolucionaria, pero Perón no. No se puede reducir al peronismo a esos términos. Perón no era revolucionario y Evita sí. Y ya tenemos explicado un fenómeno tan complejo como el peronismo. Abogados sindicales, sindicatos, estatuto del peón, derechos de la ancianidad, derechos del niño, casas, asfalto donde había barro nada más, como dice Mordisquito. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. El peronismo en Argentina fue en aquel tiempo una revolución social. La legislación obrera argentina que se logró en ese momento fue de las más avanzadas del mundo. Pero Perón era un gran demagogo. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos lo creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. ¿No hubo en tu familia peronista? Nada. Hay una cosa de clase muy fuerte. Yo creo que la tragedia de Argentina ha sido el peronismo. En la Argentina hay un psicópata que es el peronismo. Yo creo que el peronismo es siniestro. Perón fue un personaje nefasto. Perón era fascista. Es decir, Perón era como Mussolini. ¿Cómo haría un balance cultural y social del peronismo? Yo diría que ha sido nulo. El peronismo es una plaga, es una plaga. Nos contagia a todos de un virus muy lejano
muy dañino. El cáncer del peronismo en la Argentina todavía lo estamos viviendo. Hay una cosa de clase muy fuerte. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre. Yo estaba en orientación para... Yo tocó un pobre. Yo toqué un pobre. Estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de las cenizas. Los pobres de ahora son distintos. Son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. Fantasmas que produce el peronismo. Y uno de los más atractivos es la quema del parqué. Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. O sea, le daban chalecitos californianos, pero el tema es que tenían piso de roble de eslabonia. Y eso era un exceso de goce para el cabecita. Esa madera que tenés ahí, ¿esa te sirve para algo? Porque a mí me vendría bien. Porque la brasa se... No, esa es roble de eslabonia. No, eso no, la madera esa que... Scusa, la madera si chiama roble de eslabonia. È la madera más fina del mundo. ¿Hai capito o non hai capito? Tener el piso de roble de eslabonia, ¿cómo se desangustiaba? Porque produce una angustia el goce del otro. ¿Cómo se desangustiaba? Pensando que al poco tiempo iban a levantar el parqué y hacer un asado. ¿Para qué querés el parquet? Es mucho más útil para hacer un buen asado. Levantalo, no lo pensés. El parquet es un desvío muy burgués. Porque así hacemos el asado los peronistas. Y cuando ves a los antiperonistas, es que te da ganas de ser peronista. Yo soy antiperonista, totalmente antiperonista. Son por sobre todas las cosas, genético. Gracias a Dios soy genéticamente. Mira, yo soy del Pereira ahora y la yegua de Evita nos robó San Juan de Pereira. Está Bucetich, así que ¿sabe qué? La yegua le dice. Sí, la yegua. El gorilismo está centrado no en ningún tipo de prejuicio sobre una política de masas con sospecha de fascismo, sino en cualquier cosa que lleve a cabo la voluntad popular. Yo los grandes peronistas que conozco son alegres. Bombita Rodríguez! Bombita Rodríguez, el montonero del futuro. Ahora entiendo. El peronismo es el camino para la patria socialista. Vamos, muchachos, a pelear contra los oligarcas. ¿Qué son los oligarcas? Ni siquiera sabe que tienen un enemigo. Después les explico. ¿Qué reconoces en el kirchnerismo de elementos sobre los cuales escribiste en estos tomos sobre el peronismo? Lo que tiene este gobierno de muy bueno es que expresa, en mi visión, ¿no?, lo mejor de la izquierda peronista. Es un gobierno que está a favor de la intervención del Estado en los asuntos centrales de la economía y propende al progreso de los que menos tienen. El peronismo es un modelo de construcción que ha generado en una década logros impensables. El otro día ahí tu colega Hernán Brienza, que además es historiador y que además es peronista y que además fue creado en un hogar de peronistas, me dijo algo que para mí es el mejor elogio que puedo sentir, porque yo me siento la militante peronista. Y me dijo, para mí el kirchnerismo es lo que mis viejos me contaron que fue el peronismo. Nosotros sabemos lo que es la lealtad de un pueblo a su líder. La lealtad del pueblo argentino con el general Perón. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente, es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, no, para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autorreserva, autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la tierra. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor. El presidente de la Nación me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Jesús le dijo a los discípulos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Judas, lo que vas a hacer, hazlo a prisa. Lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Siempre la culpa es de los otros. Los traidores son los otros. Pichetto ayer le decía prácticamente traidor a Cobos. La política implica dar la cara en las buenas y en las malas. No se puede estar para la foto para salir electo
y ganar las elecciones. Usted también, cero chances de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri. No, porque tengo una historia y tengo un compromiso con mi partido. Fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo. Ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. El 17 de octubre es el día que nos recuerda con quién estamos comprometidos. Nosotros siempre salimos al escenario público como fuerza política para estar al lado de los que no tienen voz, para estar al lado de los desposeídos, para estar al lado de los que no tienen trabajo, para estar al lado de los que tienen hambre, para estar al lado de los jubilados, para estar al lado de los que padecen. Por eso nacimos un 17 de octubre del 45. ¿Cómo llegar al peronismo? No sé si se llega a través del intelecto, sino en el contacto directo con la gente. Que bueno, está en el nombre de tu película, es un sentimiento, lo dice el título, Sinfonía del Sentimiento. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Una linda síntesis, como solo Sobredosis de TV te lo puede mostrar, con algunas aristas para analizar con Aníbal. Pero antes de hacer el análisis, si se quiere, pormenorizado de todo lo que vimos, ¿cómo le explicaría usted a Angela Merkel qué es el peronismo? Que en su momento se lo preguntó a Alberto Fernández cuando se encontraron y estuvieron charlando. Le preguntó, ¿qué es el peronismo? Habría que empezar por contar qué era la Argentina antes de que llegara el peronismo para que se entienda con más facilidad. En 1912 nace la Federación Agraria. ¿Por qué nace la Federación Agraria? Porque tenía una superproducción en ese momento, una cosecha fenomenal y los chacareros muertos de hambre. Entonces la realidad los llevó a una situación del grito de Alcorta y lo que todos conocemos como la formación de la Federación Agraria en defensa de esos intereses que eran absolutamente injustos. Nadie en la Argentina se ocupaba de eso. Dice esa señora que mirábamos recién, yo una vez toqué un pobre, pero los pobres de antes eran distintos, ahora van, se tiñen el pelo, usan teléfono celular. Bueno, esa discusión es una discusión clarísima que se llega hasta la propia presencia de Perón en la gestión de gobierno de 1943. Perón va a una humilde Secretaría de Trabajo y Previsión y solamente se empieza a tratar de generar todo lo que podía motorizar los sindicatos de ese momento. La mayoría todos comunistas o socialistas. Venían del anarquismo europeo fundamentalmente, ¿no? Lo digo con mucho respeto y con mucho reconocimiento. Perón dice en algún momento, yo les hablaba en comunista. Cualquiera que me escuchara iba a decir, pero este está loco, ¿dónde se fue? Yo les hablaba en comunista, claro, tenía que entenderse en algún momento con ellos. Pero a la medida que fue avanzando con sus derechos, el legislador, el Poder Ejecutivo, el presidente no otorga derechos. Los derechos son intrínsecos a las personas. En todo caso, el buen político, y en eso Perón es para ponerse de pie, Néstor y Cristina es para ponerse de pie, Alberto es para ponerse de pie, los que ellos tienen la responsabilidad, la obligación primero es de conocerlo, el derecho, y después de reconocerlo, porque es intrínseco a la persona, le pertenece a la persona. Yo lo defendí mucho eso cuando fui mascarón de proa de la lucha por el matrimonio igualitario. Es intrínseco a las personas, uno tiene que ponerse en serio, trabajarlo y pelearlo para que se conquiste, pero solo porque le pertenece a la persona, no porque uno sea un Papá Noel de la actualidad. Perón hizo eso, y entonces empieza a trabajar, dice Perón en algún momento, antes le prometían todo y no les daban nada. Yo nunca le prometí nada y les di todo. ¿Y por qué se conoce o muchos adjudican algunos tipos de peronismo, ¿no? Porque desde Perón aquí hay muchos, pero ahora está el peronismo porteño, que lo escuché los otros días en un radio pasillo. ¿Qué es el peronismo porteño? No, bueno, pero eso y todo es ese tipo de peronismo que hay, porque se adjudican todos a ser peronistas, pero piensan
diferente que en los ese peronistas. video que ustedes veían, Sí. que yo les comentaba en off, que el que hace esa entrevista es también Sergio Villarroel. Lo que Perón dice en ese momento es que él que él lo que hace es armar en el movimiento nacional, como es el movimiento nacional peronista, las cualidades para que todo el mundo pueda ingresar, piense como piense. Entonces, esa es la primera gran oportunidad que se tiene. Y dice Perón, cuando nosotros comenzamos a armar todo esto, teníamos, por ejemplo, el ministro del Interior, que venía del Sindicato de Empleados del Comercio, del socialismo santafesino, Ángel Gabriel Borlengui, y tenía en la Cancillería, lo tuvo al Tuco Paz, o a Jerónimo Remorino, que había sido secretario privado de Julio Argentino Roca, cuando firmó el pacto Roca-Runciman, los dos extremos, y dice que Remorino le decía, usted emite a todos comunistas en el gabinete, y me dice, y es para contrarrestar los reaccionarios que son ustedes. Todos entraban en ese lugar. ¿Eso es fácil de gobernar? No, claro que no. Pero mucho más fácil es ser pacientes y comerse cualquier cosa y después que los resultados nunca aparezcan. Aparecen cuando realmente hay gente con polenta para llevarlos a funcionar, y es lo que Perón conquista. ¿Y el peronismo porteño? ¿Qué es el peronismo porteño? Eso es geográfico. ¿Qué es eso? Geográfico eso. ¿Qué es eso que ahora se está hablando El peronismo de la ciudad. Es el peronismo de la ciudad. ¿Y quiénes serían los peronistas porteños? No tiene la particularidad de un lugar difícil para el peronismo. Son los titulares del dominio de un problema difícil para el peronismo. Bueno, en la medida que ojalá uno pudiera ayudarlos para seguir encontrando alternativas, y que esas alternativas les permitan una salida lo más inteligente posible para que se parezca a eso. Las ciudades capitales en líneas generales han tenido comportamientos muy parecidos. Aparece una suerte de izquierda perfumada cuando se vota, que votan por izquierda pero viven y gobiernan por derecha. La realidad es que esa situación nos está pasó en muchas capitales. Santiago de Chile ha pasado, Madrid ha pasado, muchas capitales ha pasado, no digo ni que esté ni bien ni mal, digo que pasaron, y que en todo caso nuestra fuerza, que no va a estar ausente en la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene que rebuscarse la forma para discutir a lo mejor las políticas que el hombre y la mujer común de la ciudad están requiriendo. Aníbal, quiero volver a la línea de qué es el peronismo, porque hoy se expresó Mauricio Macri y dijo que el peronismo, lo estoy leyendo para ser puntual con su declaración, el peronismo es ahora el partido de los que no trabajan. No, sí, claro, si hay alguien que no trabajó en la vida es él, nunca gastó un peso bien habido, con lo cual ¿por qué vamos a estar perdiendo el tiempo en eso? La verdad es que el peronismo está formado por los trabajadores, es la columna vertebral del movimiento, pero también está compuesto por otros, por ejemplo nuestros jubilados, que para nosotros no es un dato más. En el gobierno de Néstor, cuando comenzó el tema, pasó del 5% de aumento en pedazo que dio Néstor al 11% del Producto Bruto Interno. Hoy, habiéndole sacado el gobierno de Macri la movilidad jubilatoria, lo que se está dando es con los resultados que da el presidente, y da con lo que puede. Sí, estamos hechos pedazos como país. Esa situación, enderezarla, obliga a que también uno sea coherente y paciente de cómo va a ir encontrando soluciones, porque recién hablábamos de que para poder tener la obra pública y para poder tener el mercado doméstico fortalecido en cuanto a productos y consumidos de una pyme, tiene que salir a empujar ese coche que no arranca el Estado, con lo cual no están dadas las condiciones para que pueda dar más fuerza. Ojalá la pudiera hacer, ojalá pudiera tener sueldos mucho más importantes, pero salimos de la pandemia, salimos de las dos pandemias, la de Macri y la del bicho, y bueno, hay que estar en esta discusión ordenándola de la mejor manera. Bien, ahora en el próximo informe, el peronismo ha impreso en varias en ciencias, sobre todo en el arte, en el cine, en la pintura, su sello particular, y esto es lo que vamos a disfrutar ahora, el peronismo en el arte, en diferentes maneras, con actores, con actrices.